Cordial saludo, mi nombre es Lucas Villa y mis compañeros de grupo son Jorge Luis Santos Chaparro y Luis Alexander Torres Bermúdez. Y en este video analizaremos las acciones constitucionales en Colombia aplicadas a un caso en donde un grupo de familias fueron desalojadas por la fuerza por orden de la alcaldía local y explicaremos cuáles acciones constitucionales se pueden utilizar para defender sus derechos. En la ciudad de Bogotá, un grupo de familias que viven en un asentamiento informal en la localidad de Usme están siendo desalojadas por la fuerza por orden de la alcaldía local. A partir de este caso, vamos a mostrar cómo la Constitución de 1991 nos da herramientas para defender nuestros derechos. Desde 1991, Colombia es un Estado social de derecho, donde el centro es la dignidad humana y la protección de los derechos de los ciudadanos, lo que significa que el Estado no solo debe cumplir la ley, sino garantizar condiciones dignas de vida para todas las personas. La Constitución de 1991 convirtió a Colombia en un Estado social de derecho. Eso significa que el Estado no solo debe cumplir la ley, sino también garantizar la dignidad y los derechos de las personas. No basta con que existan derechos, estos deben hacerse cumplir. En este caso, y como ya lo hemos visto a través de la historieta, varias familias llevaban más de 10 años viviendo en un asentamiento en Usme. Un día cualquiera, la alcaldía decidió desalojarlas para construir un proyecto de vivienda. Sin embargo, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial previa y sin garantizar la defensa de las personas, ya que no se ofreció una explicación o alternativas claras con las cuales las familias afectadas pudieran acogerse a opciones dignas de vivienda sustituta. Como consecuencia, las familias desalojadas no recibieron ninguna indemnización y muchas de ellas se vieron obligadas a vivir en refugios improvisados. Muchas otras se quedaron simplemente a su suerte en la calle. En ese orden de ideas, no basta con que los derechos existan en la Constitución, sino que es necesario que se garanticen en la práctica. En este caso, se evidencia la vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, como el derecho a la vivienda digna, el debido proceso y la dignidad humana. Es por esto por lo que las acciones constitucionales son herramientas fundamentales para que los ciudadanos puedan exigir justicia frente a posibles abusos del Estado. A continuación, y con el apoyo de mis compañeros de grupo, explicaremos algunas acciones o mecanismos constitucionales con las cuales estas familias pueden exigirle al Estado la restitución de sus derechos. La Constitución de 1991 trajo consigo la mejor y más eficaz herramienta constitucional como lo es la tutela. Esta a su vez cuenta con unas características. Número uno, es subsidiaria. La tutela procede si no hay otro medio judicial que la persona pueda utilizar para la protección de sus derechos. Número dos, es inmediata. El objetivo de la tutela es proteger rápida y eficazmente los derechos vulnerados del ciudadano. Número tres, es sencilla e informal, no necesita de un abogado, se puede presentar de manera escrita o de manera verbal. Y número cuatro, la tutela siempre es eficaz, produce un resultado que protege efectivamente a quien se le han vulnerado los derechos. Acción de grupo. La acción de grupo se utiliza cuando varias personas sufren el mismo daño y tienen derecho a reclamar u obtener un pago de una indemnización por los daños causados. En este caso, las familias desalojadas podrían unirse para reclamar una indemnización por los daños sufridos, como es la pérdida de sus viviendas. La acción de grupo está regulada por la Ley 472 de 1998 y por el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Sirve para obtener el reconocimiento y el pago de una indemnización de perjuicios. Entre sus características claves encontramos: se requiere un grupo mínimo de 20 personas que hayan sufrido el mismo daño por la misma causa. Se utiliza para pedir indemnización por los daños materiales y morales sufridos. Se requiere en este caso, de manera obligatoria, de un abogado, a diferencia de la acción de tutela o de la acción de cumplimiento, ya que en este caso sí lo solicita la norma. Tiene una caducidad de 2 años desde que ocurrió el daño para poder demandar.
No se utiliza para prevenir daños, se usa cuando el daño ya ocurrió. Aplica cuando un grupo de personas sufre un daño derivado de una misma causa, como por ejemplo el mismo desalojo mal hecho. Para la aplicación en el caso de Usme, una vez demolidas las casas, 20 o más familias se pueden unir para demandar al distrito por la pérdida de sus bienes. En este caso, no piden que detengan la obra, piden que les paguen el valor de sus casas y los daños morales por haber quedado en la calle. Hola, buen día. Cordial saludo para todos. Me correspondió la acción popular, la colectiva. Se enfoca en proteger el espacio público, la moralidad administrativa o el patrimonio público. Aplicación podría usarse si el proyecto de vivienda social que planean construir afecta negativamente el entorno ambiental de la localidad o si hubo irregularidades en la contratación del proyecto que afectan el patrimonio de la ciudad. Enfoque: no busca proteger a la familia Pérez, sino el derecho de todos los ciudadanos a que los proyectos urbanos se hagan correctamente. Acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es la herramienta para exigir que la autoridad haga efectivo lo mandado en una norma. Aquí sería útil porque el desalojo se realizó sin seguir el debido proceso legal, ya que presuntamente no se respetaron los procedimientos legales del desalojo. La acción de cumplimiento está regulada por la Ley 393 de 1997 y el artículo 87 de la Constitución Política de Colombia. Es el mecanismo para que cualquier persona exija que se haga efectiva una ley o un acto administrativo. Entre sus características clave encontramos requisito de procedibilidad. Eso significa que el reclamo no puede ir dirigido directamente a un juez. En este caso, primero debe enviarse el escrito a una entidad como lo podría ser la alcaldía o el ministerio, etcétera, pidiendo que se cumpla la norma. Eso se llama constitución en renuencia. Es de carácter público y no requiere de representante legal para poder hacerlo. No es para pedir dinero. El juez solo ordena cumplir la norma, nunca pagar indemnizaciones. Eso en este caso. No se utiliza para proteger derechos fundamentales o para que el juez interprete la ley. Para eso están las acciones como la tutela. Por eso se utiliza el término de subsidiariedad. Si el problema se puede solucionar con una tutela, el juez rechaza el cumplimiento de esta solicitud. Aplica cuando la norma es clara, expresa y exigible. No es un consejo, es una orden legal. Para la aplicación en el caso de USME, si por ejemplo el Plan de Ordenamiento Territorial POT o un decreto distrital obliga a la alcaldía a dar reubicación previa antes de demoler y la alcaldía lo ignora, se usa esta acción para que el juez obligue a cumplir este decreto específico. Es entonces que para la acción del cumplimiento, la ley no es opcional, es una obligación. La Constitución de 1991 transformó al ciudadano de un sujeto pasivo a un sujeto activo en la defensa de sus derechos. Es por esto que las acciones constitucionales son herramientas fundamentales para que los ciudadanos defiendan sus derechos frente a posibles abusos de autoridad. Sin embargo, este caso demuestra que muchas veces los derechos existen en el papel, pero no en la realidad. Por eso, es fundamental que los ciudadanos conozcan y utilicen estos mecanismos, porque un derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Sin garantías no hay justicia. Muchas gracias.